¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en partidos políticos. La sesión de hoy y la sesión de mañana voy a tener el gusto de estar con ustedes. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral también. Quiero decirles que pueden participar en cualquier momento, pueden prender su pantalla, pueden poner una manita en su pantalla o poner algún comentario en el chat o simplemente abrir su micrófono durante el desarrollo de la sesión o en cualquier momento, con todo gusto pueden participar y las escuchamos o los escuchamos. En la sesión de hoy y mañana vamos a ver algunos temas de partidos políticos y de sus normas internas, sus acuerdos internos, su organización interna, entre otras cosas vamos a revisarlo, pero bueno, recuérdenlo muy bien, ¿no? Pueden participar en cualquier momento de la sesión y pues me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí todas y todos ustedes en esta sesión para darle continuidad a este diplomado en partidos políticos. Bueno, lo primero que tenemos que revisar antes de entrar directamente a los partidos políticos y a su organización interna es qué nos dice la Constitución y cómo está nuestro sistema constitucional y nuestro sistema democrático en México, ¿no? Para de ahí partir hacia los partidos políticos. En primer lugar, tenemos que recordar que seguramente ya todas y todos ustedes conocen muy bien, tenemos que recordar de alguna forma importante estos 3 artículos que están en la Constitución y que de aquí nace el sistema electoral y obviamente también nace la figura de los partidos políticos. Primero, el artículo 39 de la Constitución, pues nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Pero ¿qué entendemos que la soberanía resida esencial y originalmente en el pueblo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los soberanos y nosotras, es decir, el pueblo, pues desde mi punto de vista ya es un término añejo y es un término que tiene muchos años. Sin embargo, si ustedes escuchan a las políticas y los políticos de la actualidad, constantemente se refieren al pueblo y el pueblo y el pueblo, ¿no? Pero en términos constitucionales de soberanía, el pueblo no es todas las personas que estamos en nuestro país, ¿no? El pueblo son ciudadanas y ciudadanos. Los que ejercen soberanía en nuestro país somos las ciudadanas y los ciudadanos. No, por ejemplo, no entran aquí las menores y los menores de edad, solamente ciudadanas y ciudadanos. Y entonces dice la Constitución que la soberanía reside esencial y originalmente entonces en ciudadanas y ciudadanos, en nosotros. Y nosotros vamos a ejercer esa soberanía. ¿Qué quiere decir en pocas palabras soberanía? Pues que vamos a tomar las decisiones de nuestro país, las ciudadanas mexicanas y los ciudadanos mexicanos. Somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones en nuestro país. Pero obviamente, pues como no nos podemos reunir en ningún lugar porque somos en la lista nominal, pues 95 millones de ciudadanas y ciudadanos en este momento en nuestro país, pues el sistema nos dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que ejercer esa soberanía, pero vía una representación. Vamos a tener que elegir a aquellas personas que nos van a representar. Y entonces esa soberanía que reside en nosotras y en nosotros, pues luego nos las explica claramente el 40 de la Constitución. Y el artículo 40 de la Constitución nos dice que es voluntad del pueblo mexicano, o sea, es voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos constituirse en una república. Nos dice, bueno, la Constitución, somos una república y vienen aquí los elementos importantes: representativa, democrática, federal, laica, etcétera, ¿no? Pero cuando nos dice la Constitución que somos una república representativa, ahí es donde nace el sistema electoral en nuestro país. Es decir, vamos a tener personas que nos van a representar en los distintos ámbitos de competencia y que ellos
con su representación van a tomar las decisiones por nosotros. Entonces, ¿quiénes nos van a representar? Pues hay dos ámbitos de competencia, ¿no? El ámbito local y el ámbito federal. En el ámbito federal nos va a representar el presidente o la presidenta de la República, senadoras y senadores que integran el Senado de la República y diputadas y diputados que integran, ¿no?, la Cámara de Diputadas y Diputados. Esos nos van a representar, esas personas nos van a representar a nivel federal. ¿Y quiénes nos van a representar a nivel local? Pues las gobernaturas, ¿no? Gobernador, una gobernadora, presidencias municipales y diputaciones locales. Entonces, estas personas nos van a representar, ¿no?, en periodos determinados. Y ahí es donde entonces nace el sistema electoral, ¿no? Porque para, pues, elegir a esas personas que nos van a representar, se tiene que diseñar todo un sistema electoral, se tienen que diseñar elecciones y se tienen que realizar elecciones constantemente, porque todos estos cargos, pues, tienen periodos determinados. Tienen periodos de 3 años, algunos de estos cargos, y otros de estos cargos duran un periodo de 6 años. Y además, pues a la fecha, como todas y todos ustedes saben, pues ya se incorporó la figura a nivel constitucional también de la reelección, que siempre ha estado la reelección, pero ahora es inmediata. Entonces, todos estos representantes, todas estas representantes, se pueden reelegir, ¿no?, inmediatamente en su cargo, si así lo establece, ¿no?, el partido político al que pertenecen. Si el partido decide, pues, volver a registrar a estas personas para reelegirse a otro periodo, bueno, se podrán reelegir. Actualmente así está el diseño constitucional. Entonces, bueno, pues constantemente, necesariamente se tienen que organizar elecciones para elegir a las personas que nos van a representar, tanto en los poderes legislativo como ejecutivo a nivel federal y también en el orden local. Para el Poder Judicial, pues son otros procedimientos, pero también intervienen, ¿no?, estos representantes para designar a las personas del Poder Judicial, ya sea local o federal, en los cargos más importantes. Por ejemplo, para nombrar ministras y ministros de la Suprema Corte, pues interviene el Senado de la República. Entonces también estos representantes intervienen en la designación, por ejemplo, de ministras y ministros o de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También intervienen estas representantes y estos representantes. Y también a nivel local, en los cargos más importantes del Poder Judicial o de los tribunales electorales locales, pues también intervienen las legisladoras y los legisladores para nombrar a estas personas que van a ejercer esos cargos. Por ejemplo, las magistradas y los magistrados de los tribunales electorales estatales, pues también son nombrados por el Senado de la República. Entonces, pues participan estas representaciones en una serie de decisiones que se toman constantemente. Pero bueno, nace entonces el sistema electoral porque somos una república representativa, una república federal con dos órdenes de gobierno. Y bueno, ¿de dónde salen estos representantes? ¿Quién propone a estos representantes? Entonces también en nuestro sistema constitucional tenemos dos figuras: los representantes que son registrados vía los partidos políticos. Ahí es donde nace la importancia de la figura de los partidos políticos. Son quienes van a registrar a las personas que van a competir en las elecciones. Y también, ¿no?, hace algunos años nace la figura de las candidaturas independientes, que por cierto esta figura pues no ha tenido mucho éxito en las últimas elecciones, por lo menos en el orden federal. Pero ahí está la figura de candidaturas independientes. Sin embargo, prácticamente todas las candidaturas que participan en los procesos electorales locales y en los procesos electorales federales para todos los cargos son vía los partidos políticos. Entonces, en un Estado constitucional democrático de derecho,
pues la figura de los partidos políticos es indispensable para que ellos sean los que, vía sus procedimientos internos, vía su militancia, vía sus simpatizantes, pues elijan directamente a quienes van a competir en las siguientes elecciones y de ganar en esos cargos, pues van a ejercer, ¿no?, la representación de todas las personas. Entonces también, pues para organizar estos procesos electorales, se han creado en los últimos años, ¿no?, una serie de instituciones que antes no teníamos y no intervenían, ¿no?, en estos temas de las elecciones, pero a partir de 1990, como ya lo hemos platicado, nace el IFE, que ahora es el INE, una autoridad autónoma e independiente, que va a organizar elecciones federales y elecciones en las entidades federativas. También en 1990 y luego con la reforma de 1996 nace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También en 1996 pues se le dan algunas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral, que en pocas palabras lo que hace la Corte es revisar todas las normas electorales y que todas las normas electorales, ya sea para las entidades federativas o a nivel federal, estas normas pues se ajusten a lo que establece la Constitución y a lo que establecen los tratados internacionales. Esa es la función de la Suprema Corte en la materia electoral. Y luego también se han desarrollado una serie de derechos que tenemos todas las personas, que son los derechos políticos. Acuérdense que los derechos políticos pues se desprenden, ¿no?, de los derechos humanos y luego de los derechos fundamentales. Los derechos humanos, pues son derechos universales incorporados a todas las personas en el mundo. Los derechos fundamentales, pues son los derechos que protege el sistema jurídico de cada país. En este caso, en México, pues también tenemos una serie de derechos fundamentales que protege la norma constitucional y los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado. Entonces tenemos derechos humanos, luego derechos fundamentales, que son los que protege el Estado mexicano, y después dentro de los derechos fundamentales tenemos una serie de catálogos y por ahí encontramos los derechos políticos en el artículo 35 de la Constitución. Pero pues también lo ha señalado claramente el Tribunal Electoral, que los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos, o candidatas y candidatos, no solamente son los que establece el 35 de la Constitución, como votar, ser votado, asociarse, afiliarse, participar en consultas populares, participar en revocación de mandato. Esos son derechos políticos textualmente señalados en el artículo 35 de la Constitución, pero también hay otros derechos políticos, ¿no?, que se tienen que proteger cuando estén relacionados con la materia electoral, como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de petición, etcétera. Todos estos derechos encuadran en derechos políticos. También, pues como estamos aquí, no nos lo dice claramente el 35 de la Constitución, derechos políticos son votar en las elecciones populares, ser votados para todos los cargos de elección popular. Aquí también habrá un tema que se sigue revisando y tendría que ser revisado, porque para que yo pueda ser votado en los diferentes cargos de elección popular, pues necesito que me registre un partido político. Solo que quiera ir vía candidatura independiente. Pero por lo general necesito que me registre un partido político. Y entonces aquí también donde entra la importancia de los partidos políticos. Primero, para ser votado voy a buscar el registro vía un partido político. Y luego, si me quiero reelegir, necesito también que ese propio partido político me registre para una reelección. Entonces, toman ahí una gran importancia los partidos políticos porque prácticamente la participación de las candidatas y los candidatos en los siguientes procesos electorales, pues dependen mucho de los partidos políticos y de la selección que hagan de esas candidaturas los partidos políticos. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que revisar claramente
las normas internas y los órganos internos de los partidos políticos y que estos pues sean normas y actos y decisiones que tomen, pues que estas decisiones que toman los partidos políticos y estas normas que aprueban los partidos políticos, como son sus estatutos, pues sean conformes a la Constitución y también sean conformes a los tratados internacionales. El Tribunal Electoral, pues desde su creación en 1996, ha trabajado mucho sobre las normas internas de los partidos políticos y sobre los derechos que tienen las personas que pertenecen a un partido político, los derechos de la militancia y también los derechos de las dirigencias dentro de los partidos políticos. Son temas que ha tratado constantemente el tribunal y desde hace muchos años se han estado impugnando pues diferentes actos o resoluciones dentro de los partidos políticos, dentro de sus normas internas. Fíjense cuando se creó el sistema de medios de impugnación en 1996, un nuevo sistema de medios de impugnación. Ya teníamos uno, pero se fortaleció de una forma muy importante el sistema de medios de impugnación en 1996. Bueno, pues en 1996 nace un juicio, ¿no? Que ya estaba antes, pero no se llamaba así. Antes cualquier derecho político se podía impugnar vía el recurso de apelación, pero con la reforma de 1996, pues para impugnar temas de derechos políticos, pues nació el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Entonces ese era el juicio para que yo como ciudadano, impugnara ante el tribunal la vulneración a alguno de mis derechos políticos, como el votar, si no me daban mi credencial, si no aparecía en la lista nominal, pues acudía al tribunal electoral, ¿no? Impugnando que no me quería dar mi credencial, el INE, o que no aparecía en la lista nominal del INE, en ese tiempo el IFE, o que el IFE me excluyó o me expulsó de la lista nominal, etcétera. Pero después ya lo veremos en la sesión del día de mañana, pero después pues empezaron a llegar los militantes a impugnar actos o resoluciones de sus partidos políticos, lo que se llama la justicia intrapartidista, ¿no? Entonces por ahí del 97, 98, 99, 2000 empezaron a llegar los partidos políticos vía JDC a impugnar actos o resoluciones dentro de sus partidos y ahí el tribunal, ya lo veremos mañana, primero tomó la decisión de que no procedía el JDC para actos intrapartidistas, para actos dentro de los partidos, que se deberían de respetar las normas internas de los partidos políticos y que éstas no se podían impugnar ante el tribunal. Ese fue el primer criterio del Tribunal Electoral, pero después cambió radicalmente su criterio el tribunal y le abrió la puerta vía JDC a la militancia para que impugnaran actos o resoluciones dentro de sus partidos políticos o inclusive para que impugnaran normas internas, normas estatutarias ante los tribunales electorales, ¿no? Y aquí fue donde se abrió la puerta de una forma muy importante a la militancia de los partidos políticos y los siguientes años la estadística del tribunal señalaba que los asuntos que más se presentaban ante el tribunal electoral eran juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, impugnando actos y resoluciones dentro de los partidos políticos. Es decir, los que más llegaban al tribunal presentando demandas eran militantes dentro de los partidos políticos impugnando actos o resoluciones de sus propios partidos políticos. Ya lo veremos mañana cómo se abrió esta procedencia y cómo llegaron todos esos casos, ¿no? Después, también tuvimos una reforma en el 2014 muy importante relacionada con los partidos políticos, porque tradicionalmente siempre la legislación que hablaba de los partidos políticos, pues era la ley, ¿no? El famoso COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí en ese código
de Instituciones y Procedimientos Electorales, Código Electoral, el que le llamamos COFIPE, pues ahí había capítulos relacionados con los temas de partidos políticos. Y se hablaba de los partidos políticos, requisitos para registrarse, etcétera, 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 normas de los partidos políticos, ¿no? Pérdida de registro, todo lo que han estado viendo en esta diplomado y en estas sesiones, se regulaba en el mismo código electoral, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La importancia de la reforma electoral del 2014 es que se crea una nueva ley específica para los partidos políticos. Entonces, ese famoso COFIPE, que duró muchísimos años, en el 2014 se dividió en dos leyes. Y estas dos leyes ya no eran leyes federales, nacen dos leyes, pero ahora generales. Al nacer dos leyes generales, eso quiere decir que estas leyes van a aplicar para todas las elecciones. Antes el Código Federal, por lo general, aplicaba para las elecciones federales y los códigos estatales se aplicaban para las elecciones estatales. Pero a partir de 2014 nacen estas dos leyes generales que su ámbito de aplicación y de competencia es para todas las elecciones. Y entonces el Poder Legislativo en el 2014 decide dividir este COFIPE en dos grandes normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que ahora le decimos LEGIPE, y la Ley General de Partidos Políticos. Entonces nace una nueva ley en el 2014 general que aplica para todas las elecciones, ya directamente relacionada con el tema de los partidos políticos. Entonces, bueno, cualquier asunto que tenga relación con partidos políticos, tenemos que revisar este sistema jurídico. Primero, ¿qué dice la Constitución con temas relacionados de los partidos políticos? Luego, ¿qué dicen las dos leyes generales? Porque también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene relación con temas de partidos políticos. También hay que revisar qué dice la Ley General de Partidos Políticos, hay que revisar qué dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral y tratados internacionales. Cualquier tema de partidos políticos, estas son las normas mínimas que hay que revisar. Y claro, cuando se trata de asuntos en entidades federativas, pues hay que revisar también qué dice la legislación de esa entidad federativa y qué dicen las autoridades respectivas de esa entidad federativa, como es el Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa y el Tribunal Electoral de esa entidad federativa. Pero aquí lo importante, insisto, de esta reforma de 2014 fue la creación de la Ley General de Partidos Políticos. Luego, ¿cómo viene el desarrollo de los partidos políticos? Primero, los partidos políticos no estaban en un texto constitucional, después se incorporaron a un texto constitucional. Después, en una gran reforma de 1977, se decidieron varios temas relacionados con los partidos políticos y también nace la figura en 1977 de la representación proporcional, que este es un beneficio que se le dio directamente a los partidos políticos, porque se les dijo a los partidos políticos: ¿saben qué? Ustedes van a competir con sus candidaturas que registren de mayoría relativa. Y a partir de 1977, perdón, los partidos políticos sabían muy bien que podían participar en dos tipos de registros, ¿no? Para sus candidaturas. Registraban candidaturas por mayoría relativa, pero también en 1977 entra la figura de representación proporcional. Aquí la selección o la elección es directa, porque a partir de 1977 los partidos políticos deciden en sus listas de RP, pues quiénes van a estar ahí. Es una decisión directa ahí de los partidos políticos. Y ahí sí hay que revisar muy bien las normas internas de los partidos políticos y sobre todo hay que revisar muy bien los procedimientos que tienen los partidos políticos para seleccionar a estas candidaturas que van a estar en las listas de RP.
ya sea a nivel local o federal. Por ejemplo, a nivel federal van a registrar los partidos políticos listas de representación proporcional para diputaciones federales y también una sola lista de representación proporcional para el Senado de la República. Pero cada partido va a decidir, por ejemplo, en la lista del Senado de la República, que son 32, pues cada partido va a decidir quién es el 1, quién es el 3, quién es el 5, el 10, el 15 y quién es el 32. Y todos los partidos políticos saben que al registrar al número 1, pues seguramente el número 1 sí va a llegar, por ejemplo, en senadurías, al Senado de la República, porque así lo señalan las estadísticas y los cómputos matemáticos que se realizan, pues obviamente si soy el 1 en la lista voy a llegar. Participe con cualquier partido o participe en coalición, el 1 de la lista siempre llega, pero ya el 5, quién sabe, ya el 10 con mayor trabajo y ya el 15, pues lo más seguro es que el 15 en la lista no llegue. Puede ser por ahí, pero no. Y si soy el 32 en la lista, pues obviamente no voy a llegar, porque se van a escoger, por ejemplo, 32 senadurías, pero de las listas de todos los partidos políticos, conforme le fue a cada uno en la elección. Es decir, conforme a los votos que tuvo cada partido político en la elección del Senado de la República, pues le tocarán un número determinado de candidaturas que van a acceder al Senado de la República. Por ejemplo, si a un partido le fue muy bien en las elecciones del Senado de la República, pues ese partido van a entrar 10 senadores o senadoras, del 1 al 10 de la lista. Si un partido le fue regular, van a entrar de 1 al 5 de la lista. Y si a un partido le fue mal en la elección de senadurías, pues va a entrar el 1, el 2, quizá el 3, solamente 3. Pero ahí es donde vienen los conflictos y vienen las revisiones y viene el tema muy importante de las normas internas dentro de los partidos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los procedimientos para seleccionar a estas personas de las listas de RP? ¿Cómo le hizo en pocas palabras el partido político para decir este es el 1, este es el 5, este es el 10 y este es el 32? Que obviamente el 32 sabe pues que no va a llegar, pero sin embargo es obligación del partido político registrar del 1 al 32. Entonces ahí hay que ver los estatutos de los partidos, los procedimientos de selección, las normas internas, los acuerdos que tomen los partidos políticos de último momento, ¿no? Cómo votan, por ejemplo, los consejeros nacionales de un partido político para modificar sus estatutos, qué es lo que dicen actualmente sus estatutos, luego revisar si los estatutos de los partidos políticos son democráticos o no, y en su caso, de no ser democráticos, pues estos se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral. Uno de los elementos para que los estatutos de un partido político se consideren democráticos es que las decisiones no las debe tomar solamente la dirigencia, sino en las decisiones importantes debe participar también la militancia. Y en otras decisiones también muy importantes o en la modificación de sus estatutos, pues debe ser por mayoría de los consejeros nacionales. Es decir, los partidos políticos deben de organizar asambleas, citar a todos con sus consejeras y consejeros nacionales y por una mayoría, por ejemplo, de las 2/3 partes, pues modificar sus estatutos. Todos estos temas son normas internas que se tienen que estar revisando constantemente y que tienen que cumplir con diversas disposiciones constitucionales y convencionales, pues para ver si el actuar de los partidos conforme a sus normas internas es democrático o no, y así puedan participar la militancia, no, la dirigencia, y se tomen decisiones importantes, sobre todo cuando se van a modificar sus estatutos vía, ¿no? Consenso, pues de todo a nivel nacional, ¿no? Si yo quiero modificar, yo estoy en un partido político y quiero modificar los estatutos de esos partidos políticos o quiero emitir alguna resolución importante, pues tendría que citar a todas las consejeras y consejeros nacionales y por una mayoría, quizá de las 2/3 partes, hay que ver qué dicen los estatutos de cada partido político,
pues modificar esos estatutos, ¿no? Como sucedió con temas importantes donde, por ejemplo, el PRI y Morena, pues ampliaron el periodo de la presidencia en esos partidos políticos. Se dijo van a durar un año más los presidentes de esos partidos políticos, pero eso fue con motivo de una asamblea y de una reforma a sus estatutos y fue con una decisión de las 2/3 partes de las consejeras y consejeros nacionales para que se pudiera tomar esta decisión, ¿no? De que ampliar el plazo de un año más al presidente de Morena y un año más al presidente del Partido Revolucionario Institucional. Son decisiones que deben de tomar pues todas las consejeras y todos los consejeros nacionales, ¿no? Citándose y votando entre ellos, ¿no? Esos son temas muy importantes, son temas estatutarios que se tienen que revisar constantemente y que se tiene que buscar que pues sean democráticos los estatutos de los partidos políticos. Ya lo revisaremos mañana también y veremos algunos ejemplos de estas normas estatutarias que deben decir las normas estatutarias de los partidos políticos, inclusive cuáles son los procedimientos para impugnarlos. Acuérdense que los estatutos de un partido político no es una ley, son normas estatutarias que inclusive pueden acudir alguna persona al tribunal y decir que esas normas son inconstitucionales. Y se pueden modificar o se pueden inaplicar esas normas o se puede declarar la inconstitucionalidad de esas normas porque no es una ley, son normas estatutarias que deben cumplir con ciertos elementos que ya estudiaremos después y si no cumplen con esos ciertos elementos, pues se puede declarar la inconstitucionalidad de esas normas estatutarias dentro de cualquier partido político. Y bueno, entonces el 41 de la Constitución actualmente nos habla, ya cuando se plasmó la figura de los partidos políticos en la Constitución, pues lo primero que se revisó fue, pues, ¿qué son los partidos? No es una sociedad civil, tampoco es una sociedad comercial, tampoco es una persona física, tampoco es una persona moral, un partido político. Entonces había que definirlos porque los partidos políticos, uno de sus grandes elementos son que su financiamiento es público. La mayoría de su financiamiento es público. Es decir, en pocas palabras, los partidos políticos se financian con recursos del Estado mexicano. Entonces no puede ser una sociedad anónima, no puede ser una sociedad civil. Si no se trató de definir, y bueno, lo dejó claramente la Constitución, y lo señala actualmente que los partidos políticos son entidades de interés público. Esa es la definición de los partidos políticos, son entidades de interés público porque, como yo les digo, pues utilizan, ¿no?, para su permanencia recursos públicos. El Estado mexicano vía o a través del INE, pues le da recursos públicos a todos los partidos políticos, les da un financiamiento público cada año para sus actividades permanentes y también les da un financiamiento público durante los procesos electorales para sus campañas. Como ya vieron seguramente en la sesión de prerrogativas y fiscalización, pues los partidos políticos tienen grandes cantidades de dinero como financiamiento público. Por lo tanto, son entidades de interés público. Luego, la propia Constitución nos dice que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal. También seguramente ya lo vieron en alguna sesión o lo verán, cuáles son los requisitos para registrarse como partido político, ya sea a nivel nacional y a nivel estatal. Y además, cuáles son los requisitos para que permanezcan como partidos políticos. Uno de ellos es pues tener el 3% de apoyo en la lista nominal, ¿no? Si es un partido político nacional, pues en la lista nominal nacional. Deben de obtener después de una elección por lo menos el 3% de los votos. Si no obtienen el 3%, van a perder su registro, como sucedió con el PES en el 2018 y luego en el 2021 también, que al no obtener el 3%, perdió su registro. Por cierto, el PES fue uno de los casos más sonados porque pues obtuvo
creo que en el 2018 2.7, 2.8, en el 2021 también, ya con otro nombre, obtuvo el 2.7, 2.8, también por ahí, o sea, estuvo muy cercano en las dos elecciones de obtener el 3%, sin embargo no obtuvo el 3%. Este límite o este rango, este parámetro del 3%, pues también se ha discutido mucho, porque hay quienes dicen hay que bajarle al 2%. Por ejemplo, empezamos con el 1.5, luego le subimos al 2, luego le subimos al 3. Hay quienes dicen, no, pues hay que bajarle al 2 para que otros partidos conserven su registro. La lista nominal cada vez es más grande, entonces cada vez cuesta mucho más trabajo obtener el 3%, entonces hay que bajarle al 2 y pues ahí está la discusión, pero ahorita tenemos el 3%. Y si un partido político no alcanza el 3%, pierde su registro como partido político. Aquí, ¿qué sería lo mejor? Pues también el derecho comparado es muy importante. Hay países que piden el 4, hay países que piden el 5, hay países que piden el 2, hay otros países que no tienen nada que ver la votación anterior. Hay países donde es muy fácil registrar un partido político, como en Italia, y entonces viene una elección con 40 partidos políticos. Pues desde mi punto de vista es una locura tener una elección con 40 partidos políticos. Desde mi punto de vista también, pues yo creo que el 3% es un parámetro razonable, porque debe tener una justificación un partido político y la justificación es el apoyo de la ciudadanía, por lo menos el 3%. Y si me presionan tantito, yo le subiría hasta el 5%, porque le vamos a dar recursos públicos a ese partido político. Entonces, por lo menos que tenga un apoyo ciudadano importante. Yo hasta le subí, que no me oigan, ¿no? Pero yo a lo mejor le subiría hasta el 5%, pero actualmente pues está razonable ese 3% que con las diferentes reformas ha ido subiendo y subiendo. Les digo, empezamos con 1.5, ahora es el 3, lo podríamos dejar ahí en el 3, pero pues obviamente tiene que tener el respaldo de la ciudadanía para que se cumplan los objetivos. Y fíjense que en México, pues sí somos más o menos estables en ese tema, porque desde los 90 pues tenemos prácticamente los mismos partidos políticos, ¿no? Se registran otros y pasa el proceso electoral y pierden su registro y viene otro proceso electoral, se registran otros y vuelven a perder su registro. Tenemos prácticamente desde los 90 los partidos políticos pues tradicionales, ¿no? Los primeros, los más antiguos que fueron el PAN y el PRI, después ahí por los 90, finales de los 80, los 90, pues nació el PRD, que también es un partido que ahorita, pues sí, su registro está en juego. En las últimas elecciones ha tenido muy pocos votos, apenas conservando su registro, pero ahí sigue el PRD, un partido de los 90. Luego también tenemos el Verde, un partido que ya también tiene muchos años, ¿no? Tenemos Movimiento Ciudadano, también un partido que ha tenido éxito y ha podido conservar en prácticamente todas las elecciones su registro como partido político. Tenemos el PT, también un partido ya desde mucho tiempo, y finalmente pues tenemos un partido muy extraordinario, ¿no? Sorprendente, ese sí de reciente creación, en el 2014 se registró, que es Morena y que pues ha llamado muchísimo la atención porque al año de su registro ganó muchas elecciones y en la elección presidencial pues ganó la elección presidencial con una ventaja de 30 puntos, que es ahora el partido hegemónico en nuestro país porque es un partido que gana prácticamente todas las elecciones y pues que cada vez tiene más gobernaturas, más elecciones ganadas a nivel estatal y que pues ya veremos, ¿no? Cómo le va al partido político en 2024, pero las encuestas hasta la fecha pues dicen que el partido político más fuerte por mucho es Morena para las elecciones del 2024. Pero de ahí, después de Morena, ningún partido ni siquiera ha podido conservar su registro. Entonces estamos con los partidos tradicionales desde los 90, agregando obviamente a Morena. Son los mismos partidos políticos, por eso les digo que el 3% creo que es un parámetro razonable, porque no llega a cualquier partido
a conservar su registro. Tiene que ser un partido con apoyo de la ciudadanía, porque obviamente va a recibir recursos públicos constantemente ese partido político. Entonces, seguimos tradicionalmente con los mismos, agregando Morena. Entonces, estamos con los 7 partidos políticos que ya desde hace muchos años, pues compiten en todas las elecciones, ya sea a nivel federal como a nivel local. Entonces, bueno, son entidades de interés público, tienen los partidos, seguramente ya lo han revisado también, ciertos derechos, ciertas obligaciones y unas prerrogativas, que también es un tema muy discutido, que ya lo revisaron en otras sesiones, el de las prerrogativas de los partidos políticos, sobre todo el tema del financiamiento público y cómo se lleva a cabo este financiamiento público con una regla 70, 30-70, una regla 30-70, que muchos dicen pues que no es equitativa porque le dan el mismo financiamiento en 30% a todos los partidos, pero el otro 70% se lo dan conforme le fue en la elección anterior de diputaciones federales. Entonces eso cambia radicalmente los temas, porque un partido puede llegar a una elección con 100 pesos y otro partido puede llegar a una elección con 15 pesos. Son grandes diferencias porque la regla dice 30-70, 30 igual para todos, 70 como te fue en la elección anterior. Hay quienes hablan que debe decir 50-50, por lo menos, y hay quienes dicen que el financiamiento debería de ser igual para todos los partidos políticos, independientemente cómo le fue a ese partido en la elección anterior, para que haya una equidad en la contienda. Esos temas también, seguramente, después del 2024 se van a discutir los financiamientos que se le dan a los partidos políticos y esta regla del 30-70 y luego también el financiamiento. Por ejemplo, si sube el salario mínimo, sube el financiamiento público. Si sube la lista nominal, si tenemos más personas en la lista nominal, entonces en automático sube también el financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, lo que nos dicen las actuales reglas es que cada año todos los partidos políticos van a tener mayor financiamiento, pero los que van a tener más dinero son a los que les vaya mejor en las últimas elecciones. 2021, como ustedes lo saben muy bien, pues fue Morena, y para el 2024 pues no sabemos, pero les digo, las encuestas dicen que también seguramente al partido que le va a ir mejor según las encuestas pues es el partido de Morena. Y fíjense cómo son las cosas en materia electoral, pues Morena no hizo esa legislación. Cuando se aprobó esa legislación no existía Morena, y ahora esa legislación del financiamiento público a quien más beneficia es al partido político de Morena, ¿no? Que actualmente para el 2024, sin duda alguna, es el partido político que tendrá mayor financiamiento en todas las elecciones del 2024 sobre cualquier otro partido. Y también este tema es importantísimo, ¿no? Que se incorporó en la Constitución, este tema que se trabajó en los tribunales electorales durante 20 años, pues también se incorporó en la Constitución, pues primero en acciones afirmativas, ¿no? De equidad de género. Se trabajó mucho sobre el 30-70 en la equidad de género, que los partidos estaban obligados a registrar 30% de mujeres en senadurías y diputaciones. Después se siguió trabajando otra reforma constitucional y quedó el 40-60, pero por ahí había excepciones en la ley y los partidos no cumplían con el 40-60. En el 2011 este tema fue muy discutido, el 40-60, porque había una excepción a los partidos políticos y decía la ley, mira, tienes que registrar 40% de mujeres senadoras y 40% de mujeres diputadas. O sea, de los 128 escaños en el Senado de la República, tu partido político tienes que registrar 40% de mujeres senadoras, tanto propietarias como suplentes. Y de los 500 curules que hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues tienes que registrar también el 40% de diputadas, tanto propietaria como suplente. Pero había una excepción que decía, cuando los partidos políticos seleccionen a sus candidaturas en procedimientos internos democráticos, es decir, cuando el partido, conforme a sus estatutos y sus órganos internos, seleccionaban vía la militancia
a esas candidaturas, es decir, le preguntaban a la militancia, vamos a registrar estas candidaturas, hay que seleccionarlas, y la militancia decidía no cumplir con el 40%, decía la ley, es legal, se puede, es válido, porque así lo decidió el partido político conforme a sus normas internas. En pocas palabras, así lo decidió la militancia. Eso decía la ley en el 2011. Hay excepción, si lo decide la militancia conforme a sus normas internas, entonces no tenemos que cumplir con el 40% en senadurías y en diputaciones federales. ¿Y qué creen que hicieron los partidos políticos en el 2011? Tal como lo decía, es excepción. Ningún partido cumplió con el 40% en el registro de candidaturas a diputaciones federales y en el registro de candidaturas a senadurías, tanto propietaria como suplente, ¿no? Así decía la ley, pero no se cumplió vía esa excepción. Entonces, cuando llegaron los partidos y registraron no el 40%, sino cifras más bajas de mujeres en el INE y en el INE para el Senado de la República y para diputadas y diputados, pues ahí sí un grupo de mujeres de distintos partidos políticos impugnó ese registro ante el Tribunal Electoral. Y entonces el Tribunal Electoral se enfrentó a dos normas, como constantemente sucede con los tribunales electorales, que muchas veces se tienen que enfrentar a dos normas vigentes, las dos. Una norma decía 40% en el registro de candidaturas, y otra norma decía, no, eso lo deben decidir los partidos políticos conforme a sus normas internas. Y si los procedimientos de selección son de la militancia conforme a las normas internas de los partidos, no debe aplicar el 40%. Entonces, todos los partidos llegaban al INE y le dijeron, no, es que aquí fueron procedimientos internos democráticos, fue la militancia la que seleccionó estas candidaturas y pues, ¿qué crees, INE? Que la militancia decidió registrar más hombres que mujeres y no cumplir con el 40%, pero es decisión de la militancia, no de la dirigencia, yo no sé, ¿no? A mí no me consta nada, pero eso dijeron. Entonces se fueron un grupo de mujeres al tribunal, presentaron sus juicios para la protección de derechos político-electorales y dijeron no estamos de acuerdo con las normas internas de los partidos y tampoco no estamos de acuerdo con esta disposición legal que dice que si así lo deciden los partidos en procedimientos internos democráticos, no se debe cumplir el 40%. Entonces el tribunal pues tuvo que ponderar que aplico el 40% que dice la ley o la excepción que también dice la ley. Y pues cuando tenemos una ley con dos normas vigentes contradictorias una con la otra, entonces es cuando los tribunales tienen que hacer su máximo trabajo y ponderar entre esas dos normas. Es decir, ver cuál de las dos normas pesa más y hay que aplicar. Cuando le sucede eso a un tribunal y las dos normas están vigentes y están en la ley, el tribunal lo que tiene que revisar, cualquier tribunal, local o federal, lo que tiene que revisar es qué norma de las dos normas legales se ajusta más a la Constitución y a los tratados internacionales. Inclusive, qué norma estatutaria se acerca más a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces el tribunal cuando ponderó estas dos normas dijo, no, pues la norma que se ajusta a lo que dicen los tratados internacionales y la norma que se ajusta a lo que dice la Constitución es la que habla de un 40% de candidaturas. La excepción puede ser una norma inconstitucional o inconvencional porque no está fortaleciendo el tema de equidad de género, el tema de acciones afirmativas, el tema de proteger los derechos políticos de las mujeres con una protección más amplia, con una interpretación favorable a las mujeres. Entonces, la norma que debe aplicarse es la del 40% y no la excepción que dice que no se debe de cumplir con ese 40 cuando el procedimiento fue vías internas de los partidos políticos, vía procedimientos democráticos dentro de los partidos. Entonces, así lo decidió el Tribunal Electoral, la Sala Superior, y entonces en su sentencia ordenó a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, no recuerdo si el plazo fue de 3 días, creo que fue de 3 días, algo así,
y les dijo, tienen 3 días partidos políticos para modificar sus registros y registrar 40% de mujeres, tanto propietaria como suplente, para el Senado de la República y 40% de mujeres, tanto propietaria como suplente, para la Cámara de Diputados y Diputadas. Y las normas internas de sus partidos, si no señalan el 40, pues entonces no las vamos a aplicar. Y la ley, la norma de la ley que dice que hay una excepción, tampoco la vamos a aplicar. La que vamos a aplicar es la que dice 40%. Entonces se sorprendieron mucho los partidos políticos en ese 2011, pero dijeron, pues ni modo, tenemos que acatar la sentencia del tribunal y sustituir todos los registros para alcanzar un 40%. ¿Qué fue lo que sucedió ahí también? Que acuérdense que pues yo soy abogado y si no tengo las pruebas no les puedo decir que sea cierto o no sea cierto. Yo nunca revisé las pruebas, entonces no sé si es cierto o no esto que me contaron, pero me dijeron ¿no? por ahí que algunos partidos políticos dijeron, pues si tenemos que registrar el 40% de mujeres, digan lo que digan nuestros estatutos, tenemos que registrar el 40% de mujeres, pues por ejemplo, en diputaciones federales, en mayoría relativa, son 300 distritos. Entonces podría entender que de esos 300 distritos, el 40% tenemos que registrar mujeres. Pues por ahí me dijeron que no me conste, no sé, como les digo, no tengo las pruebas, pero por ahí me dijeron, no, pues vamos a registrar a las mujeres en los distritos históricamente perdidos. Yo no sé si hicieron eso o no. Solamente me enteré, ¿no? De un caso. En esos tiempos yo fui a dar un curso a Aguascalientes y me dijeron, pues no, pues le vamos a presentar, ¿no? A la candidata a la Diputación Federal en el Distrito 1 de Aguascalientes. Ya, pues está bien, ¿no? Y se la vamos a presentar y se la vamos a presentar y todo el curso me dijeron, se la vamos a presentar. Entonces ya cuando acabó el curso, pues llegó la candidata y me la presentaron y resulta que la candidata pues era una persona muy joven, era una mujer muy joven, creo que tenía 27, 28 años y competía en el distrito más complicado de Aguascalientes, uno de la capital, creo que era el distrito 1 y competía con un político de otro partido político, pues un político ahí que tenía mucha experiencia, que había ganado muchos cargos, ¿no? A nivel federal y local, es decir, un político de toda la vida del otro partido. Entonces, si tenemos un gran político muy reconocido en el Estado, frente a una nueva candidata que tiene 28 años, que es su primer proceso electoral, pues algunos podrían pensar, pues es que le dieron un distrito perdido, porque es favorito, muy favorito, el otro candidato que es un político de toda la vida en Aguascalientes. Entonces ahí podríamos pensar, ahí registras a una mujer que es su primer elección, que tiene 27, 28 años, pues en el distrito más complicado, pues uno dice, pues este es uno de los distritos donde el partido dijo, pues es un distrito perdido, pues aquí vamos a registrar a una mujer. No sé, les digo, son puras rumores que le dieron el distrito perdido. Pero ¿qué creen que pasó? Después le seguí la pista a esa candidata y resulta que ganó la elección. Entonces yo no sé si le dieron el distrito perdido o no, su partido político, pero resulta que ganó la elección y resulta que le ganó ese político de toda la vida, que todo el mundo conocía, que era un candidato que había ganado muchas elecciones, pues le ganó. Y fíjense, ahí rápidamente les voy a contar la historia, los que no se la saben, porque ya la he contado en otras ocasiones, pues esa diputada fue diputada federal 3 años, luego compitió para presidenta municipal de la capital, ganó, luego se religió para presidenta municipal de la capital, volvió a ganar, luego compitió para la gobernatura del estado y ganó y es actualmente la gobernadora de Aguascalientes, que se llama Teresa Jiménez, ¿no? Que todo el mundo le dice Tere Jiménez. Pues es ella, fíjense. Yo no sé, insisto, algún día nos los platicará,
si realmente le dieron ese distrito que era perdido o no, pero fíjense, desarrolló toda una carrera política y ahora es la gobernadora del estado. Pero todo vía estos temas, donde el tribunal dijo, vamos a ir más allá de lo que dicen los estatutos de los partidos, vamos a ir más allá de lo que dice una excepción en la ley. Y entonces ordenaron en el 2011 a todos los partidos registrar 40% de candidaturas. Y eso dejó muchos temas muy importantes, porque en esas elecciones del 2012, de diputaciones y senadurías, pues uno también decía, bueno, el tribunal ya obligó a todos los partidos a registrar 40% de mujeres, independientemente de lo que decían los estatutos de los partidos políticos, se les ordenó a todos registrar 40% de mujeres. Pero venía la segunda prueba, ahora, ¿van a ganar las mujeres las elecciones o no? Porque una cosa es registrar en el 2012 40% de mujeres y otra cosa es que en el 2012 ganaran las elecciones esas mujeres. Muchos cuestionaban, inclusive visitantes extranjeros cuestionaban, decían, no, pues ya registraron mujeres, pero no van a ganar, porque México es un país machista y no van a ganar las mujeres. Bueno, viene la elección del 2012 y el Senado de la República se integra con 35% de mujeres. Y la Cámara de Diputadas y Diputados se integra con 37% de diputadas. Entonces sí se avanzó muchísimo. Y estas diputadas que llegaron en el 2012 y estas senadoras que llegaron en el 2012 vía estos temas, pues estuvieron ahí impulsando una reforma, impulsando una reforma, impulsando una reforma constitucional, hablaron con los hombres, convencieron a los hombres y les dijeron, oigan, vamos a reformar la Constitución. Vamos a quitar la acción afirmativa de 40-60, ya no va a estar esto en la ley para que no tenga estos temas de que hay dos normas legales de cuál aplicamos. Mejor vamos a reformar la Constitución y vamos a plasmar la figura de paridad de género, el principio de paridad de género, lo vamos a plasmar en la Constitución y que no sea 40-60, como vamos a hablar de paridad de género, pues que sea 50-50. Entonces, estas mujeres que llegaron en el 2012, pues buscaron esos temas, ¿no? La reforma constitucional. Y fíjense, lograron la reforma constitucional en el 2014. Y a partir de 2014, dice así la Constitución, en la postulación de sus candidaturas, los partidos políticos deberán de observar el principio de paridad de género. ¿En qué candidaturas? En todas. Es una disposición constitucional. Eso lo lograron las mujeres del 2012 y reformaron la Constitución en el 2015, en el 2014. Entonces, en el 2015 y de ahí para acá, ya se sabe que todos los partidos políticos tienen que registrar 50% de mujeres para diputadas y diputados y 50% de mujeres para el Senado de la República. Y obviamente tanto propietaria como suplente. Lo importante aquí es que es una disposición que está en la Constitución. Y siguió el debate, bueno, van a seguir en México votando por las mujeres. Pues yo nada más les digo, para no hacerles esto ya más largo, esta historia más larga, pues yo nada más les digo que en este momento tenemos 50% de senadoras exactamente y 50% de diputadas exactamente. De las 500 diputaciones, 250 diputadas mujeres. Y de las 128 senadurías, 64 exactamente senadoras mujeres. Así estamos ahorita, 2023, paridad de género completo. ¿Qué va a pasar en el 2024? Pues no sabemos, seguirán votando por las mujeres, pues ahí está, ¿no? La tendencia es que las mexicanas y los mexicanos estamos votando por las mujeres y tan es así que tenemos 50% de senadoras, 50% de diputadas y se revisan en sus entidades federativas. Hay varias entidades federativas donde hay más diputadas que diputados, así, de plano. Pero bueno, esto también provocó
que los partidos políticos advirtieran este principio de paridad de género y todos los partidos políticos tuvieron que modificar sus normas internas, tuvieron que modificar sus estatutos y ya todos los partidos políticos hablan del tema de paridad de género en sus estatutos para postulación a candidaturas, pero también ya agregaron también ahí los partidos políticos el tema de paridad de género dentro de sus estructuras. Por ejemplo, si no me equivoco, a lo mejor por ahí hay unos estatutos que no dicen eso, pero si no me equivoco, todos los estatutos de todos los partidos políticos dicen, si es presidente del partido, entonces debe ser secretaria general. Y si es presidenta del partido, entonces debe ser secretario general del partido. O sea, ya todos los estatutos hablan de este tema de género. Si tenemos presidente, entonces el siguiente cargo en el partido más importante, que es la Secretaría General, debe ser mujer. Si tenemos presidenta, entonces el secretario general debe ser hombre. Eso está muy bien por los partidos. ¿Qué está mal en este momento de los partidos? En este 2023. ¿Cuál es el problema que tenemos con estas normas internas de los partidos? ¿Cuántas presidentas tenemos? Ninguna. Todos son presidentes de los partidos. El del PRD es presidente, Movimiento Ciudadano es presidente, Morena es presidente, el PRI es presidente, el PAN es presidente, el Verde Ecologista es presidente, el PT es presidente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice ahorita la legislación? Pues entonces todas son secretarias generales, ¿sí? Tenemos presidentes en todos los partidos y secretarias generales en todos los partidos. Pero entonces, ¿qué debemos aplicar en el futuro? Nada más estoy inventando, no sé si vaya a suceder o no. Pero ¿qué se debería de aplicar en el futuro? Lo que ya se está también revisando en muchas entidades federativas, la alternancia. ¿A qué me refiero? Si el partido en este momento tiene presidente, cuando se convoque a una nueva presidencia, tiene que ser presidenta, necesariamente. La alternancia. Si ahorita todos tienen presidente, entonces en la que sigue, todos van a tener que tener presidente. Y si ahorita todos tienen secretaria general, en la que sigue, todos tienen que tener secretario general. Pero si entra esta figura a los estatutos a nivel legal o a nivel constitucional, pues ya vamos a tener constantemente presidentas de los partidos políticos nacionales y también podría ser en los partidos políticos estatales, pero tenemos que incluir este principio de alternancia porque si no nos va a pasar lo que está pasando en este momento, todos son presidentes. Ah, no, pero el siguiente cargo son mujeres, secretarias generales. Sí, pero obviamente el cargo más importante es la presidencia. Entonces, en la presidencia de los partidos políticos, pues también debería de existir esta figura de la alternancia. Ya fuiste presidente, ya concluiste con tu encargo de presidente del partido, ahora lo que sigue es una presidenta del partido y que se registren puras mujeres para la presidencia del partido y se lleve a cabo, ¿no?, la elección para elegir a la nueva presidenta del partido, pero que tenga que ser mujer porque si no podemos caer en estos temas de que todos los presidentes en los partidos pues son hombres, ¿no? Como actualmente y como parece ser, creo, no recuerdo bien, pero seguramente vamos a entrar al proceso electoral del 2024 y se va a desarrollar el proceso electoral del 2024 con puros presidentes hombres en los partidos políticos. Entonces, otro tema que tiene que revisar conforme a las normas internas de los partidos políticos, a las normas estatutarias, pero si por ahí hay una disposición constitucional o por lo menos una disposición legal que ordene la alternancia dentro de la selección de estos cargos en los partidos políticos, pues podría ser una buena reforma, ¿no? Una reforma interesante para constantemente tener presidentas de los partidos políticos nacionales, porque les digo ahorita, pues todos son hombres. Sí ha habido presidentas de los partidos, sobre todo el PRI ya ha tenido presidenta del partido, ¿no? Entonces, bueno, habrá que revisar estos temas. Creo que la última presidenta, si no me falla la memoria, la última presidenta del PRI, por ejemplo, fue Beatriz Paredes, ¿no? La actual candidata a la presidencia de la República. Pero esto debe ser más constante
en todos los partidos políticos y dejarle la presidencia constantemente también a las mujeres dentro de los partidos políticos. Pero bueno, lo importante ahorita es que sí tenemos en una disposición constitucional el principio de paridad de género y esto obliga a todos los partidos a modificar sus estatutos. Ya se modificaron y en este momento ya saben todos los partidos políticos que para estas elecciones de 2024 tienen que registrar 50% de senadoras y tienen que registrar 50% de diputadas. Absolutamente todos los partidos políticos. Y van a ver que van a llegar muy pocas impugnaciones, yo creo, porque es un tema que ya lo tienen muy trabajado los partidos políticos, que ya lo saben los partidos políticos, y además se llevaron una gran sorpresa a los partidos políticos, porque como les digo, cuando, según esto, le dieron distritos perdidos a las mujeres, registraron a las mujeres en distritos históricamente perdidos por su partido, pues resulta que las mujeres ganaron esos distritos. Entonces ya lo ven a los partidos políticos en este momento, pues dicen, no, pues sí, también nos ha ido bien con el registro de mujeres en distintos distritos y han ganado elecciones las mujeres y tan han ganado elecciones, como les decía, que ahorita el 50% son senadoras y el 50% son diputadas. Entonces yo no sé, ¿no? Porque ya ven cómo son los partidos políticos. Pero la verdad yo no creo que haya ningún problema para este 2024 en el registro de 50% de senadoras, 50% de diputadas y también a nivel local, por ejemplo, pues el 50% de las presidencias municipales, pues van a tener que registrarse mujeres. Y también ese tema que se ha estado trabajando es que en los municipios tienen que registrar mujeres en todo tipo de municipios. Porque ¿qué pasaba al principio? ¿No? Se registraban mujeres en municipios muy pequeños y los municipios grandes, importantes, registraban puros hombres. Pues ahorita está el tema de que, por ejemplo, yo que soy de Colima, en Colima solamente tenemos 10 municipios, solo hay 10 en todo el estado. Pero hay dos grandes municipios muy importantes donde está, no me sé el dato exacto, pero yo creo que en esos municipios está el 80% de la población, en dos. Y en los otros 8, el otro 20% de la población. Entonces hay dos distritos, digo, dos municipios muy, muy importantes en Colima, que es la capital Colima y en Manzanillo. Entonces lo que tendría que ser es que pues, se registre una mujer en uno de esos dos municipios y un hombre en uno de esos dos municipios. Porque si vemos que registró el partido en Colima y Manzanillo, dos hombres, y en otros dos distritos muy pequeños, dos mujeres, pues ya no es equitativa ahí el tema. Hay paridad porque son dos mujeres y dos hombres, pero no en el mismo municipio. Entonces también la importancia del municipio, el número de habitantes, el presupuesto del municipio, etcétera, todo eso también es importante. Entonces lo que debería de ser es que en Colima hay dos grandes municipios, pues en uno registras hombre y en otro registras mujer. Y lo ideal también sería, ¿no? Que a lo mejor llegamos hasta allá, la alternancia, que si fue hombre aquí, pues ahora registras mujer, y si fue mujer, pues ahora registras hombre, pero pasando a la reelección. Y ese es otro gran tema. Por ejemplo, me voy a Colima, ¿no? Otra vez, pues yo soy de ahí. En Colima, pues casi todos los municipios los ganó Morena. En la última elección, la gobernadora es de Morena, por cierto, una gobernadora muy joven, que tiene 36 años, pero en la capital de Colima, ahí ganó una mujer presidenta municipal actual. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Por el PRI, por ejemplo. ¿Qué sería lo lógico que tendría que hacer el PRI? Pues que esa mujer, que es la única que ganó del PRI en Colima, pues se reelija, ¿no? A ver, el PRI nada más ganó una presidencia municipal, no estoy seguro, pero si ganó en la capital, que es el municipio más importante, el PRI, y todo lo demás lo ganó Morena, y la gobernadora es de Morena, ¿qué tendrían que hacer los del PRI? Pues que se reelija esa candidata, que es ahora presidenta municipal, por el PRI en Colima, pero no lo va a decidir ella, fíjense, ni lo va a decidir la ciudadanía. Quien va a decidir si se reelige o no
la presidenta municipal de Colima, en primer lugar va a ser el partido. Si el partido la registra para que se reelija, va a poder competir. Pero si el partido decide registrar a otra persona, pues aunque haya hecho muy buen trabajo esa presidenta municipal, no se va a poder reelegir porque eso lo decide el partido. Es otro tema que se tiene que revisar en la Constitución y en las normas internas de los partidos, pero de entrada es una disposición constitucional. A ver, si yo quiero que se reelija la presidenta municipal, porque es un tema que primero va a decidir el partido. Por ejemplo, acá yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Huixquilucan. Ahorita tenemos una presidenta municipal. Si está bien, haciendo bien las cosas esa presidenta municipal en Huixquilucan, pues nosotros los que vivimos ahí podríamos votar para que se reelija. Y lo tendríamos que decidir nosotros, la ciudadanía. Pero ¿qué creen? Primero lo va a decidir el partido. Si el partido quiere que se reelija, la va a volver a registrar para este 2024. Pero si no quiere que se reelija, aunque haya hecho muy buen trabajo, si el partido registra a otra persona, la va a registrar a otra persona. Entonces hay que revisar también ese candado donde los partidos políticos tienen la potestad, tienen la decisión de quién se va a reelegir y quién no se va a reelegir. Entonces muchos dicen, entonces esa candidata, esa presidenta municipal va a trabajar para quedar bien con su partido y no va a trabajar para quedar bien con la ciudadanía. Porque resulta que quien va a decidir si se reelige o no es su partido político. Eso lo tenemos que revisar en una próxima reforma constitucional y que también impacte, obviamente, en los estatutos de los partidos. Pero primero tenemos que tener la reforma constitucional para que en un futuro pudiera impactar en, ¿no?, los estatutos de los partidos. Pero para el 2024, acuérdense, ya no puede haber ninguna reforma legal, mucho menos una reforma constitucional. Entonces, para el 2024, ¿quién va a decidir quién se reelige o no? Primero los partidos, registrando a esas personas o no, y después la ciudadanía. Obviamente, imagínense ahorita, todas las senadoras y todos los senadores se quieren reelegir. Por primera vez en el Senado de la República va a haber reelección. Pues prácticamente todos se van a querer reelegir. Solo uno o una que quiera ser gobernadora o gobernador, pues no se va a reelegir, o alguna a lo mejor quiere ser presidenta municipal, y entonces no se van a reelegir. Pero todos los demás, senadores y senadores, se van a querer reelegir. Todas las diputadas federales y los diputados federales seguramente se van a querer reelegir. ¿Quién lo va a decidir? El partido político. Pero ojo, porque así lo dice la Constitución. Entonces, tenemos que buscar una reforma constitucional y ya después que impacte en la ley y en los estatutos de los partidos, donde quizá, mira, ya ganaste, ya eres presidenta municipal, tú solita tienes derecho a reelegirte o no. Y la ciudadanía va a decidir si te reeliges o no, pero que sea una decisión de la funcionaria, ¿no? Del funcionario. Actualmente no, actualmente sigue siendo una decisión del partido político, entonces van a ver, ¿no? Cómo para el 2024, pues todos seguramente la mayoría van a tratar de buscar la reelección, pero finalmente los partidos políticos van a tomar esta última decisión, quién se puede reelegir y quién no se puede reelegir, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos que emitir un voto bien informado, entonces hay que ir revisando por lo menos qué está haciendo el presidente municipal o la presidenta municipal que nos corresponde, o si vivimos en la Ciudad de México, pues qué está haciendo el jefe delegacional o la jefa delegacional, porque seguramente van a querer reelegirse y nos van a pedir nuestro voto, entonces pues sí sería importante tener un voto informado, pues para saber si vamos a votar por su reelección o no, pero insisto, de entrada eso lo van a decidir, ¿no?, los partidos políticos. También este 41 de la Constitución nos dice, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas, seguramente ya lo vieron en la sesión anterior, del financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos siempre prevalezcan sobre los de origen privado. También esta es una regla muy importante que seguramente ya analizaron, pero la regla importante aquí es que siempre los recursos públicos deben prevalecer
sobre los recursos de origen privado. Todos los partidos tienen suficientes recursos públicos y estos deben de prevalecer sobre los recursos privados. Y les digo, revisando en un futuro esta regla del 30-70 que aplica para el financiamiento público y esta regla del 30-70 aplica para tiempos en radio y televisión. Y además de que tienen, como ya lo vieron seguramente, financiamiento permanente los partidos para cada año se les da dinero, cada año tienen financiamiento público. También en el 2024, que va a haber elecciones, van a tener un financiamiento público adicional para sus campañas. Por eso es muy importante revisar esta fórmula, revisar hasta dónde hacemos el reparto del financiamiento de esta forma, 30-70, o qué podrá ser la medida idónea en un futuro. Ahora, tampoco piensen que es muchísimo dinero lo que se les da a los partidos políticos, porque luego así lo manejan los medios de comunicación y pensamos que, híjoles, muchísimo. Si ustedes ven lo que se gasta el gobierno en salud, en seguridad, en programas sociales, en vivienda, etcétera, pues el financiamiento para los partidos políticos pues no tiene nada que ver. Por ejemplo, de 100 pesos en salud y en seguridad, nos vamos a seguridad, por ejemplo. De 100 pesos el país en seguridad se gasta 30 pesos, nada más en seguridad. De esos 100 que tenemos, 30 se nos van en seguridad y como 25 en salud y como otros 25 en programas sociales, casi, casi. Y a los partidos políticos, ¿saben cuánto le cuesta al país? 50 centavos. Ni siquiera le cuesta un peso los partidos políticos al país. Entonces, seguridad, 30 pesos. Partidos políticos, 50 centavos. Esa es más o menos la dimensión. Sí es mucho dinero lo que se les da a los partidos políticos. Sí hay que revisar ese financiamiento público, pero tampoco es exagerado, ¿no? Les digo, son 50 centavos y cuando hay otras partidas muy importantes como seguridad y salud, donde ahí se van pues 50 pesos por lo menos. No tengo los datos exactos, pero de 100 pesos por lo menos se van 50 en salud y seguridad, y yo creo que se van todavía más de 50 pesos, ¿no? De lo que tiene el Estado mexicano. Los programas sociales pues también son muy importantes y también se gasta mucho dinero el gobierno. Pero no porque se gaste 50 centavos en partidos políticos, ya se van a justificar. No, hay que revisar esos temas, hay que revisar esas reglas, hay que revisar si tiene que subir el financiamiento público cada año o no, etcétera. Porque además, ¿no? Con la sorpresa de que en qué se gastaban los partidos políticos todo su dinero en las campañas. Acuérdense, 2006, ¿en qué se gastaban los partidos políticos todo su dinero? Contratando tiempos en radio y televisión. En el 2006, los partidos políticos reportaron que el 80% de su dinero se lo gastaron contratando tiempos en radio y televisión. O sea, ese 80% de los partidos políticos de dinero para las campañas se lo llevaron las estaciones de radio y los canales de televisión en el 2006. Pero bueno, viene la reforma de 2007 y se ordena vía la Constitución que nadie puede contratar tiempos en radio y televisión, ni los partidos ni las candidaturas, pero también se agrega ni una persona física, ni una persona moral, etcétera. Nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. Entonces se cayó el negocio de los partidos, perdón, de las televisoras. Se cayó el negocio de las estaciones de radio. Ese 80% que se gastaban los partidos ya no se lo gastan. Porque sí pueden ir los partidos a las televisoras, pero va a ser en forma gratuita. En el 2024 van a tener tiempo todos los partidos políticos en radio y televisión. Y lo tienen que transmitir ese tiempo todas las estaciones de radio, todas las canales de televisión, y va a ser gratuito. Y el INE le va a decir a todas las estaciones de radio y de televisión cuánto tiempo le corresponde a cada partido político. Pero todo eso es gratuito. Entonces imagínense cómo les fue a las televisoras. Además de que se les cayó el negocio, sí tienen que pasar toda esa propaganda política en forma gratuita en todo tipo de horarios. Pero entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿en qué se están gastando el dinero de los partidos políticos? Si la mayoría de su financiamiento se iba
en tiempos en radio y televisión. Viene 2009, ¿no? Viene 2012, viene 2015, 2018, y pues ya no pueden gastar en radio y televisión. Entonces creo que sí son suficientes los recursos que tienen los partidos políticos, ¿no? Para sus campañas, y sí hay que revisar todas estas fórmulas. Luego se dice, no, pues lo gastan muchísimo en productos utilitarios, ¿no? En temas propaganda utilitaria. Y eso fue un tema que se impugnó mucho en la elección presidencial del 2012, porque en la elección presidencial del 2012 llegó el partido que quedó en segundo lugar y le dijo al tribunal, oye, mira, gastaron en paraguas, gastaron en tinacos, gastaron en láminas para los techos, gastaron en bicicletas, lavadoras, todo lo que ustedes quieran. Pues el partido político que ganó compró el voto. Pero por ahí la ley decía, los partidos políticos pueden utilizar su financiamiento público en propaganda utilitaria. Y luego si uno analiza cuál es la propaganda utilitaria, pues aquella que tiene propaganda del partido, es decir, que tiene el emblema del partido o por ejemplo tiene la imagen del candidato. Eso es propaganda utilitaria, ¿no? Entonces, si a mí me dan una camiseta con propaganda del partido, con el emblema del partido, pues es propaganda utilitaria. Si me dan un cuaderno con el emblema del partido, es propaganda utilitaria. Si me dan una despensa en una bolsa y en esa bolsa viene el emblema del partido, es propaganda utilitaria. Entonces, ¿dónde está la prohibición? Si la ley dice los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Y si ya no gastan en radio y televisión, ahora gastan en propaganda utilitaria. Entonces, se dijo, no, mira, compró el voto, todo lo que repartió el partido que ganó la elección en el 2012. Y entonces el tribunal contestó, no, ¿sabes qué? Eso es propaganda utilitaria. No está prohibido. Lo que está prohibido es que repartan algo de estos productos, el orden municipal, el de gobierno, el orden estatal o el orden federal. Pero los partidos sí lo pueden repartir. Y entonces ahí, bueno, vino una reforma en el 2014 y obviamente los partidos que no estaban de acuerdo con esta propaganda utilitaria modificaron la legislación en el 2014. Y del 2014 para acá, ¿saben qué dice la ley? Los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria, pero solamente textil. Para evitar que me regalaran una lámina para el techo de mi casa, un tinaco, una lavadora, una licuadora, etcétera, dice la ley actualmente. Los partidos políticos solo pueden repartir propaganda utilitaria, sí, pero textil. Pues yo no sé si estuvo bien eso o no, porque por ejemplo, a mí me parecía bien que los partidos en sus campañas repartieran cuadernos, lápices, plumas, reglas, calculadoras, pues todo eso servía, hasta un paraguas me servía, ¿no? Ahora ya no se puede, porque la ley dice, los partidos políticos solo pueden utilizar propaganda utilitaria que sea textil. Entonces, para este 2024 van a ver que los partidos, pues sí tienen mucho financiamiento público, van a utilizar su financiamiento público en las campañas y lo que van a hacer es repartir todo este tipo de propaganda, pero utilitaria textil. Entonces nos van a dar camisetas, chamarras, gorras, todo lo que sea textil, pero lo demás está prohibido, entonces habrá que revisarlo. Pero vean cómo se va acotando el gasto del partido. Gastaban muchísimo en televisión, gastaban muchísimo en radio, ya no. Ahora, ¿qué es lo que se están utilizando en las campañas en todo el mundo? ¿Cómo se están ganando las elecciones en todo el mundo? Pues parece que no, pero sí, vía redes sociales. Y obviamente las redes sociales no tienen el costo que tenía tiempos en minutos en radio, minutos en televisión, y tiene mucho mayor impacto actualmente lo que sucede en redes sociales que lo que sucede en radio, lo que sucede en televisión. Es más, actualmente el radio y la televisión van muy atrasados. Primero, ustedes lo saben muy bien, primero vemos cualquier tipo de propaganda política o de discurso político, lo que ustedes quieran, primero lo vemos en redes sociales y ya después, 2, 3 horas después, por ahí lo escuchamos en el radio o lo vemos en la televisión. Pero el mayor impacto
son redes sociales. Entonces, sí, el INE tiene una gran tarea, una gran responsabilidad de revisar, ¿no? Y monitorear para el 2024 todo lo que suceda en redes sociales. Pero sigue la pregunta ahí en el aire, entonces, ¿en qué se gastan los partidos políticos todo ese financiamiento público que tienen para las campañas? Si sus mayores gastos ya no están, que eran radio y televisión. Y la propaganda utilitaria, que antes utilizaban mucho, pues ya nada más puede ser textil, ¿no? Entonces hay que darle una revisada a todos esos temas, ¿no? Para ver qué hacemos en el futuro. Bueno, compañeras y compañeras, con eso terminamos el día de hoy. Mañana tenemos una segunda sesión. Vamos a hablar un poco de otros temas. Vamos a hablar también de estos, a ver si nos da tiempo, pues de estos procedimientos actuales para elegir a una coordinadora, un coordinador que implementaron los partidos políticos, pues también es con base a sus normas internas, con base en acuerdos y resoluciones de los propios partidos políticos. O sea, se los digo así en muy pocas palabras, lo que hicieron actualmente los partidos políticos, pues son organizar elecciones primarias, que no estaban en la ley, pero que tampoco se le podía impedir a los partidos políticos, vía sus normas internas, pues que realizaran estos procedimientos, porque son en el ejercicio de su libertad de expresión, en el ejercicio de su autodeterminación, desde mi punto de vista. Entonces, si un partido dijo, pues voy a organizar un procedimiento con asambleas informativas para elegir a una coordinadora, un coordinador, pues está dentro de su libre autodeterminación. El problema aquí eran dos, o son dos muy importantes. Primero, que no intervengan servidores públicos, y después de dónde provienen los recursos para organizar todos estos procedimientos. Por eso el INE tuvo que dictar una serie de lineamientos donde el principal objetivo del INE era ver de dónde llegaban los recursos para todos estos procedimientos que ya van terminando los partidos políticos, que yo les llamo realmente elecciones primarias, y como casi todos los partidos estuvieron de acuerdo, a excepción de Movimiento Ciudadano, pues yo creo que los partidos políticos, si todos estuvieron de acuerdo de un lado y del otro, yo creo que pasando el 2024, pues van a reformar de plano la Constitución, porque todos están de acuerdo en ese punto, y pues van a crear la figura de elecciones primarias, y ya está muy bien, porque si ya tenemos en la Constitución y en la ley la figura de elecciones primarias, ya no entramos en todos estos problemas de hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Y luego tenemos la libertad de expresión, pero también tenemos el principio de equidad en la contienda, que es temas que se tienen que ir resolviendo paso por paso. Entonces, pues si ya les gustó a los partidos, ya estuvieron de acuerdo, ya lo realizaron, pues bueno, ya pasando el 2024, pues que reformen la Constitución, y como sucede en otros países en el mundo, pues hay que crear la figura, hay que plasmar la figura en la Constitución y en la ley de elecciones primarias y listo. Ya veremos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de estos procedimientos, si fueron exitosos, y después, pues, cómo se desempeñan ya las campañas electorales? Y por lo menos para la presidencia de la República, pues ya en dónde quedó la figura de las precampañas. Si ya cuando empiecen las precampañas, pues parece ser que ya todos van a tener ahí a su candidato o su candidato, ya no se va a necesitar la precampaña, porque para esas fechas, para noviembre, pues ya los partidos políticos pues van a saber seguramente quién es su candidata o su candidato a la presidencia de la República. Pero esta es una gran experiencia que se tiene que revisar. Si resulta exitosa, pues incorporarla a la ley con una figura que se llame, ¿no?, elecciones primarias, y listo. Bueno, compañeros y compañeras, con eso terminamos el día de hoy. Mañana le seguimos en la siguiente sesión. Vamos a ver otros temas. No avanzamos mucho en las láminas, pero recuerden, siempre se los digo, quien requiera esta presentación, las láminas que vimos hoy, las que vamos a ver mañana, quien requiera esta presentación, pues con todo gusto, escríbame a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si me escriben, con todo gusto se las hago llegar, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver mañana. Y acuérdense todas y todos, yo siempre estoy aquí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier duda, cualquier comentario, algún tema que quieran revisar, discutir, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, si quieren saber algo sobre la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, que actualmente tenemos
22 diplomados, ¿no? Pues con todo gusto escriban en mi correo electrónico. Ya me conocen, ya saben que ahí estoy a sus órdenes en cualquier momento, no solamente en esta sesión. Y bueno, pues les agradezco de verdad mucho a todas y a todos su atención. Si no hubiera por ahí alguna participación, pues nos vemos mañana en la siguiente sesión. También le agradezco mucho a mi compañera Inés porque le dio seguimiento a esta presentación y también a Mónica que le dio seguimiento a esta presentación. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan un excelente día y acuérdense, como dicen en la tele, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, nos vemos mañana. Gracias. Gracias Inés, gracias Mónica. Hasta luego. Nos Muchas vemos. gracias a usted, profesor. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.